Saludos a todas las personas que escuchan este audio a través de YouTube. Hoy vamos a tratar el cuarto y último tema titulado ¿Qué es un maestro a la luz de la gnosis? Bien, pues en este tema vamos a tratar de recordar algunos puntos y redondear algunos puntos de los otros temas para hacer un recuerdo y tener una secuencia y terminar con este cuarto tema. Primero que nada, pues queremos dejar claro que cada estudiante de la gnosis vive la gnosis y la aplica y la explica como él la vive. Es una experiencia propia. Y tocante al primer tema, vimos lo que es un maestro en lo particular, que es cuando la parte humana del maestro encarna a su ser interno y su ser interno le puede o no otorgar su nombre de acuerdo a la misión que traiga. Y en este caso poníamos de ejemplo al venerable maestro Samael Aun Weor, que fue el fundador del movimiento gnóstico. Y pues veíamos que nosotros no nombramos maestro a ninguna persona, ni idolatramos a ninguna persona, sino que ese grado se lo gana a la persona, bueno, la parte humana, cuando encarna a su ser. Eso lo vimos en el primer tema, y que ese tema pues vimos también con qué razones se encarna el ser interno en la parte humana, que es para entregar pues una misión. Y eso que cada uno de nosotros tiene a su ser interno, y ese ser interno de cada uno de nosotros trae un mensaje que entregar o una misión que hacer, pero eso ya se lo devela el ser a cada persona en lo particular. En el segundo tema vimos en qué se fundamenta el desarrollo de un maestro, en qué se debe sostener, y veamos que eran los 4 pilares de la ciencia, la filosofía, el arte y la mística. Eso es lo que se sustenta la enseñanza y sobre lo que también se debe desarrollar un maestro, tanto en lo interno como en la parte externa. En el tercer tema vimos lo relacionado con lo que es la angeología, que hablamos a nivel del ser, a los niveles que tiene el ser, ya sea un ángel o un arcángel, o la enseñanza profunda de una mitología, y de lo que es la angeología, que es cuando ya se hablan de fuerzas superiores, y de los demonios, que son contraparte, que aunque es la fuerza opositora, aunque sea así, pues es una fuerza, se puede decir, de una conciencia de nivel superior, y que todos ellos trabajan para el equilibrio del universo, tanto el externo como el interno, y que esas fuerzas también viven tanto en externo como en interno, y que son para superarlas. Las mitologías también viven dentro de uno mismo, son procesos internos de fuerzas, tanto en el interior como en lo exterior, y que cumplen una función, que traen una misión, por qué lo hacen, y que esa misión es para que el ser humano la superemos, la parte humana, y pues podamos subir un grado más de conciencia, tengamos más luz, dependiendo lo que logremos escalar en ese aspecto. Y también pues no dejamos de recalcar que necesitamos desarrollar el pilar de la mística, y que la mística en ningún momento
es un fanatismo hasta que no se desliga de los otros tres pilares, y que cada uno de esos tres pilares, si no tiene o sea, esos cuatro pilares, si no tiene los otros tres, pues entonces degenera, como lo decíamos y lo recalcábamos, que es lo que pasa en nuestra era actual, que cuando cada pilar agarra por sí solo su rumbo, pues cae en la degeneración. Entonces, si nos damos cuenta, un maestro no se limita a una persona humana que haya logrado autorrealizarse, sino que esa fuerza pues tiene principios sobre estos cuatro pilares sobre qué desarrollarse, y que trae una misión, y que se trata de que esa fuerza se vaya expandiendo a nivel de grupo o a nivel de algún movimiento internacional, y el objetivo es que se difunda a nivel masivo, sobre todo el globo planetario, para que la persona que quiera seguir el camino de la espiritualidad tenga esa oportunidad. La persona que quiera despertar su conciencia, desarrollar su conciencia, entrar a lo que es la sabiduría gnóstica, pueda entrar. Entonces el maestro pues se va expandiendo, y obviamente hay personas que dicen que el maestro está en todas partes, que es el número 11, porque es tu reflejo afuera. Obviamente ese maestro se puede encarnar en cualquier circunstancia, en cualquier persona que tengamos una relación con ella. Ese maestro se nos aparece en todos lados. Entonces no limitamos el maestro a una persona. Vimos sus fundamentos y vemos que esa fuerza, su objetivo es extenderse, y que esa fuerza, obviamente, que cuando tiene un cuerpo físico, pues obviamente pues lo hace con una misión de que tiene que entregar físicamente su enseñanza, para después, cuando ya deja ese cuerpo físico, también esa fuerza se pueda expandir dentro de todos aquellas personas que vayan desarrollando la enseñanza que esa fuerza dejó, porque cada una de esas fuerzas pues obviamente trae su doctrina para desarrollarla en el ser humano, y son fuerzas que se necesitan para la era en la que estamos viviendo. Estamos viviendo en una era de Acuario, una era revolucionaria, de muchos cambios, de romper con muchos paradigmas, y pues esa fuerza de Samael, aún peor, es una fuerza guerrera que se necesita, ¿no? Y que lo veamos sobre todo como una fuerza, no como una persona. Entonces esos son los puntos fundamentales que deben de quedar muy claro en cada uno de nosotros, y lo que nosotros necesitamos desarrollar esos cuatro pilares para que nosotros desarrollemos esa parte que es la parte científica mística, que nos permite llegar a la profundidad donde no puede llegar el intelecto, que necesitamos desarrollar la parte más elevada del intelecto, es el mental superior, que es la inspiración. Y en el aspecto de la mística tenemos que desarrollar el centro emocional superior, que está en el corazón, y que en el corazón hay fuerzas que cuando se combinan con la inspiración, con el mental superior, se da esa iluminación, y podemos capturar el hondo significado de las cosas. Y pues nosotros despertar la conciencia es cuando uno descubre por sí mismo las cosas. Cuando una cosa es que a uno le platiquen de cosas, y
cuestiones de que uno vaya y las compruebe, pero con, con la facultad que debe de ser, y esas son facultades internas, porque la enseñanza es interna. Entonces eso es lo que nos interesaba en esos, que quede claro en esos 3 temas anteriores. Y en este cuarto, pues cerrar también con que quede claro que un maestro no se limita a una persona, sino que se va expandiendo. Y pues también todo esto que hemos hecho, lo hemos hecho con el objetivo de ir estudiando todos esos evangelios gnósticos que se han descubierto, y igual que los de Nag Hammadi, el de Judas, que son pertenecientes casi a la misma época por los estudios, y que pertenecen a un cristianismo primitivo que que pretendieron desaparecerlo, y pareció como que como que sí realmente lograron ese objetivo de desaparecerlos, pero que ahora actualmente nos dimos cuenta de que primero con los evangelios y luego la enseñanza, pues también de alguna manera está resurgiendo de nuevo. Entonces ahora en esta época que estaba profetizado que esos evangelios, ahí viene la segunda venida del Cristo, porque quedamos que el Cristo no es una persona, sino es una fuerza que hay que desarrollar dentro de nosotros mismos, que es el amor, y que se encontraron ahora, que para nosotros no existe la casualidad, pero que se tenían que encontrar en esta fecha, en esta era, para que pues el ser humano pudiera dar ese salto que tiene que dar, y dar esa nota que tiene que dar, más que nada para los propósitos de nuestro planeta, de nuestra alma y del universo. Y pues nos interesa recalcarles que hay que meter esos 4 pilares: la mística, la filosofía, la ciencia gnóstica, porque no estamos hablando de la ciencia oficial, y del arte, que es la forma de expresar un conocimiento interno, una forma de manejar o externar, de manejar las cosas, y que nuestra vida se convierta en eso. Entonces, aclarados estos puntos, lo hacemos con la intención de que lo que viene más adelante es poder penetrar en esos evangelios para que ellos puedan cumplir. Si ellos llegaron a esta época, ya cumplieron con su misión, y ahí han estado, y desafortunadamente los comentarios, algunos positivos, otros negativos, pues yo no he escuchado hasta ahorita quien lo haga de fondo y descifre ese mensaje que traen esos evangelios crísticos. Y en este tema queremos reconocerle a la señora Frida, que fue quien es una coleccionista de antigüedades, y que ella, pues por destino divino, le llegó la oportunidad, y ella contaba con los medios para poder hacer un gran equipo de científicos y de personas, de estudiosos de textos antiguos, que lo pudieron reconstruir y pudieron hacer las pruebas del carbono 14 para comprobar la antigüedad, y que todo esto ya ahorita, afortunadamente, gracias a estas personas, pues podemos leer el evangelio de Judas, que se complementa con los de Nag Hammadi. Entonces, nosotros, poniendo la atención particular al evangelio de Judas, pues queremos informarles que es una sabiduría muy elevada, en lo cual se entra
ahí sí o sí, pues igual que como en arqueología, con la mística, y que nos prepara el tema anterior cuando decimos que debemos que romper con un paradigma que era el bien y el mal, pues nos prepara para entender a Judas un poco, porque Judas no fue ningún traidor, fue un papel que él tuvo que representar y que el Maestro Jesús se lo ordenó hacer, y él pues hizo lo que tenía que hacer, pero es una sabiduría muy elevada, ya que el apóstol Judas se dice que era el que guardaba los tesoros de ellos, y alegóricamente era porque él era el apóstol más exaltado. El Maestro Jesús, el Evangelio de Judas comienza una parte en la escritura que conocemos, pero viene otra parte en el antiguo Evangelio descubierto de Judas, el Evangelio prohibido de Judas, que ahí está el documental de la historia de cómo se descubrieron, cómo se hicieron sus pruebas, todo aquello. Y pues ellos ya cumplieron con esa misión, y ahora con nosotros, como los que tenemos la enseñanza gnóstica, como estudiantes gnósticos, tenemos la responsabilidad, por mi parte en lo personal siento la responsabilidad de entregar otra parte, porque no debe de quedar nada más en un hallazgo, y Terenza los pueda descifrar tanto al maestro Judas como a los evangelios, todos ellos, o sea, esa parte de crística que fue la que se ocultó, donde también en esa parte va María Magdalena, y que si María Magdalena le dio todo ese amor al Maestro Jesús, y gracias a ella tuvimos un maestro de ese nivel, él tuvo que coronar su obra con Judas, porque también el grado del maestro se lo debe a Judas. Él no hubiera podido realizar su papel sin él. Él no hubiera llegado al grado que llegó sin un Judas. Pero vemos sintéticamente que Satanás, o el diablo, o la parte opositora, siempre lo estuvo acompañando en cada uno de sus desafíos al venerable Maestro Jesús, y que gracias también a él pues llegó a la estatura del Maestro Yeshua Ben Pandira, el Cristo. Es decir, el Cristo se pudo desarrollar en la persona, o en la humana persona, en el alma del Maestro Jesús, y pudo dar toda esa luz. Más aparte, pues no termina todo ahí, continúa todavía ya el Cristo, porque hasta el Evangelio de Judas, pues toda la obra la hace con el cuerpo físico, pero en el Pistis Sofía, pues tiene que ver con los arcontes de la ley, y ahí se ve como el Cristo, con las vestiduras de luz que él adquiere, ya es el Cristo sin su cuerpo físico en el Pistis Sofía, porque se supone que es resurrecto, pero entendemos que ya la parte crística ya obra prácticamente sin su cuerpo físico, y puede salvar a Pistis Sofía, que es nuestra alma humana, y sacarla de este universo, atravesando todas las regiones y pasando por todos los arcontes de la ley. Entonces, eso se tiene que dar a conocer, lo tenemos que conocer de fondo, porque esa es la sabiduría todavía más elevada. Y bueno, sentimos pues la responsabilidad y el deber de entregar las claves para que cada uno de ustedes pueda experimentar aquello, vivir esos libros, porque esos libros no son para leerse, son para vivirse, son fuerzas que están hechos con fuegos vivos, con luz viva del Cristo, y que hay que encenderla también dentro de nosotros, y que ya cuando nosotros encendemos esa luz en nosotros, ese maestro en nosotros, pues obviamente podemos penetrar
y esos libros nos sirven como una guía de acuerdo al grado de espiritualidad al que se vaya elevando la persona por sí misma. Y entonces el Evangelio de Judas es una sabiduría de la más elevada. Y luego sigue Pista y Sofía, que ya es una culminación. No se le ha dado a esos libros el lugar, ni a Judas tampoco. El Evangelio de Judas, su protagonismo comienza desde que dice el Maestro Jesús, ahí en el pasaje, que dice: voy a mojar el pan en el vino, y al que yo se lo dé, ese va a ser el que me va a traicionar. Y precisamente dice que cuando mojó el pan en el vino y se lo dio a Judas, el demonio entró en Judas, fíjense nomás ahí. Y todavía le ordena el Maestro Jesús: ve a hacer lo que tienes que hacer, hazlo ya. Porque amaba al Maestro y titubeó en ir a... ya sabía lo que se venía. Y obedece esa orden. Y va a hacer Judas lo que tiene que hacer. Entonces todo ese simbolismo es un conocimiento alquímico muy profundo dentro de uno. Y primeramente Dios, la divinidad, como le quieran llamar, nos deje llegar a este 2019 y que sumándolos entre sí, esa numerología da a 12, que es el apostolado, y que pues aquí es donde nosotros, yo no digo que soy el primero ni el último que lo va a hacer, simplemente yo por mi parte no me estoy tampoco, no he fijado ni me he puesto a buscar quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Yo he escuchado algunas cosas nada más, lo que ha estado a mi alcance hacer, pero yo siento la responsabilidad también como persona y como alma. Me siento uno con todos ustedes y compartir la enseñanza y poder también compartir de las experiencias particulares, que ustedes puedan tener las suyas. Y esa es precisamente la felicidad, el grado aquel que uno de comprensión que la persona va ganando gracias a un trabajo, a una disciplina y al estudio profundo de sí mismo, al unísono con estos evangelios, con estos mensajes. Y pues que como seres humanos pues nos revolucionemos y brinquemos escalas más arriba, despertemos la conciencia, porque eso es lo que hace falta. Ya no estamos conscientes de que con la metodología de los políticos, de todo lo que se vive, todo el entorno financiero, todo el entorno, que como quieren arreglar las cosas, pues lo hacen con muy buenas intenciones algunas personas, algunas otras no, pero la verdad la solución no está en sus manos, la solución está en cada uno de nosotros, y esa solución es cuando uno despierta la conciencia. Una persona consciente no es capaz de dañar a otro en ningún aspecto, siempre verá por la mejora de todos. En este caso, pues a nosotros lo que nos interesa es que cada uno de nosotros podamos compartir este mensaje, que lo que queramos para nosotros lo hagamos para todos los demás, y así pues podamos avanzar todos juntos, pues como decíamos, la unidad, Dios es la unidad múltiple perfecta, y si no hay esa unidad pues no podemos avanzar. Entonces ese es nuestro objetivo. Y también recalcar un punto, lo que es en la mística, en la meditación, dentro de las enseñanzas gnósticas que nosotros estamos difundiendo, hay una metodología. Yo sé que hay mucha gente que batalla, que quiere, no haya cómo controlar la mente, y todos pasamos por ahí. Obviamente pues
la mente no puede controlar a la mente, un yo no puede controlar a otro yo. Y estamos hablando del yo psicológico, no del yo superior, sino que estamos hablando de ese agregado psicológico que tenemos en la mente, y que lo que nosotros tenemos que hacer es, en lugar de gravitar en el intelecto nada más de estar sintiendo y razonando, podemos pasar incluir la mística a través de nuestro corazón. En el corazón hay fuerzas ahí especiales que, cuando se habla de una iluminación como la del Buda, pues hay que ver qué es lo que lo ilumina. Dentro de nuestra constitución interna, pues el corazón es representante del sol, y ese corazón, ahí hay fuerzas, átomos divinos solares que pues están al unísono con el universo exterior, y que también, así como este sol nos alumbra a nosotros, el corazón y esos átomos pueden alumbrar la conciencia, o lograr ese despertar de la conciencia, esa iluminación, para comprender las cosas desde otro nivel. Porque ese es el detalle de que se ha detenido esos evangelios, de que pues ha quedado únicamente en un hallazgo interesante, y la gente, como está polarizada entre lo bueno y lo malo, y gravita mucho en la cabeza, porque hay muchos intelectuales que hablan unos a favor, otros en contra de estos evangelios, y no le reclamamos nada, porque pues de lo que tienen es con lo que no tienen con qué más. Ellos aportan lo que su mente, lo que el intelecto les da, y así lo externan, y no es culpa de ellos. O tal vez sí, porque pues tal vez a ellos no les interese desarrollar el aspecto místico, cuando saben que lo tienen que hacer. Porque yo he hablado con algunas personas ateas, y que nosotros todos respetamos todas las mentalidades, pero hay unos que cuando se les dice qué hacer, no lo quieren hacer, y están en contra, es decir, como un rebelde sin causa, ¿no? Porque a nosotros debe quedar claro que al gnosticismo, a los estudiantes gnósticos, a la enseñanza gnóstica, no les interesa que nadie le crea nada. Es más, eso es lo que menos debe de hacer una persona, estacionarse en las creencias, de ir más allá. Y como no estamos vendiendo nada, sino que estamos hablando a nivel de almas, y aquí no es un negocio para convencer a alguien de que me compre un producto. Estamos hablando de esencias, de almas, de gérmenes de almas que tienen todo el potencial para desarrollarse, y que no se puede negociar con lo que no es negociable. Entonces, a nosotros los que nos interesa precisamente es que la persona pueda penetrar, porque hay gente que no quiere, pero hay gente que sí quiere, pero no sabe, y esa es a la que nosotros nos dirigimos, a la que sí quiere, pero no sabe, porque hay personas que no sabe, y aparte no quiere, y aparte pues refuta las cosas por refutarlas, sin antes experimentar nada, ¿verdad? Entonces, esas personas pues también las comprendemos y les damos su lugar, y a veces nos sirven también pues como maestros, ¿verdad? Porque allí es donde se prueba. Muchas veces un ateo te pone con una pregunta para el intelecto, obviamente, a, a no saber qué contestar, y ahí es donde tú mismo te tienes que exigir, ¿no? Obviamente que no lo vas a llevar a la mística, ni le vas a decir nada, pero tú vas a también sacar tus fundamentos, y le vas a decir en qué te estás basando. Ya si la persona lo acepta o no, pues ya no es nuestro problema, ¿no? Eso ya es cuestión de cómo lo interprete la otra persona.
Y nosotros, porque nosotros tampoco no, una persona que estudie la enseñanza gnóstica jamás se debe de guiar por paradigmas o por lo que el otro dice, jamás. No debe de hacer su trabajo, inclusive a veces callar cuando uno tiene de callar, pero hablar también cuando debes de hablar, porque el silencio, hay algo que la gente ha malinterpretado, ¿no? Que hace callado para todo, y no es así, sino que hay que hablar cuando se debe de hablar y callar cuando uno debe de callar. Sí, entonces hay silencios que son delictuosos cuando sabes algo y no lo dices y que ese algo va a beneficiar. Entonces también hay verdades que pueden meter en problemas a otras personas y a nosotros mismos y que hay que callarlas. Es decir, aquí necesita mucho discernimiento en esa cuestión. Entonces, eso es lo que a nosotros en el gnosticismo nos interesa, que cada quien descubra su propia realidad, su propia verdad y con qué herramientas se tiene que hacer. Nosotros decimos que es con la conciencia. Y hay grados de conciencia y de luz, y el Cristo es un grado de luz y se sintetiza en el amor, en la unión. Entonces ese es el mensaje que queremos que quede claro en este cuarto tema, y que la meditación nosotros como la manejamos es pasar a nuestro corazón para poder iluminar nuestra mente, y allí es donde se pueden entender muchas cosas que los científicos o que la ciencia oficial no entiende, como eso que le llaman el Big Bang, que no fue tal cosa como una explosión, porque una explosión es una eyaculación, y el Zigzum no es una explosión. El Zigzum, así se le llama al Big Bang en la Cábala, y esto no se puede dar un concepto porque no se debe conceptualizar. Cada quien lo tiene que vivir, experimentar, pero la partícula de Dios de los que ellos hablan nunca la van a conocer, porque lo que se necesita es un vacío, que es lo que forma ese, bueno, para que sea entendible, ese Big Bang, que no es una explosión, sino como que no quiero dar conceptos y no quiero que me lo agarren como alguna verdad, ¿no? Hasta que ustedes no lo experimenten. Pero es algo como que entra y sale y forma un vacío. Y acuérdense que nosotros lo que necesitamos es vaciar a la mente. Pero no quiere decir que uno esté luchando, tratando de formar un vacío en la mente. La mente de esa forma no es, se forma un vacío por naturaleza, y ese vacío, ese espacio es donde se da la organización. Por eso el budismo habla mucho del vacío iluminador, porque allí es donde entra una luz, y esa luz es la que organiza y es la que se va expandiendo, y es la que nos va, así como ordena el universo exterior, así también ordena el universo interior. Y obviamente que nosotros, al ir expandiendo esa luz, pues es el maestro que va creciendo dentro de nosotros, y a la misma vez afuera, porque a medida que nosotros crecemos adentro también tenemos que expander y beneficiar afuera. En esa medida, en la medida que perjudicas, en esa medida te perjudicas. En la medida que avanzas y ayudas, en esa medida avanzas y te ayudas tú mismo, tanto en lo externo como en lo interno. Entonces uno, en lugar de ponerse a, cuando va a meditar, en lugar de ponerse a pensar, a estar luchando con la mente,
Hay que pasar al sentimiento, al sentir. Eso es lo que nos falta a nosotros los occidentales, que estamos gravitando mucho en la cabeza y pues necesitamos combinar aquello con la mística y hacer un equilibrio entre el ser y el saber. El ser pertenece a la emoción superior, al corazón, y el saber pertenece a la inspiración, a la mente superior, al mental superior, despertar ese aspecto de la inspiración. Y hay grados, tanto de inspiración, de iluminación y estados como el Samadhi, el vacío iluminador, Satori, más allá de, son del Mahaparanirvana, es decir, son estados, ¿no? Que lo que le pongamos nosotros no es. Eso es un lenguaje que a veces perjudica más que ayudar. Pero esos estados, Ananda, todo eso son estados donde hay una suprema felicidad. Es donde el ser humano entiende lo que es los grados de felicidad, el amor, porque todo eso es una compenetración. Y llega un momento en que el maestro es todo, no hay nada que se le escape. Sí, entonces para nosotros es muy importante dejar clarísimo ese punto. Y lo volvemos a repetir una y mil veces, que un maestro no lo reducimos a una persona ni a una parte humana. Y esperamos reflexionen mucho en estos temas, que los puedan buscar en el canal de YouTube que tenemos. Está con mi nombre, es Alberto Rubio, y ahí vienen y puedan escoger ustedes por fechas, acomodar y repasar cada uno de los temas. Sabemos que nuestra elocuencia no es de lo mejor, pero hacemos lo posible por darnos a entender, y no es un obstáculo para nosotros tener una gran elocuencia, aunque sabemos que tenemos que mejorar tanto en el material como en la elocuencia, como en todo, ¿verdad? Pero hacemos lo que está a nuestro alcance, lo que podemos, y lo hacemos sobre todo pues con el corazón. Lo hacemos con mucho cariño y sobre todo con la intención de que todos mejoremos, porque en todos está. No es de que yo voy a mejorar y hay que el mundo ruede, sino que eso nunca va a suceder. Eso es un egoísmo, sino que hay que ser conscientes de que todos tenemos que avanzar y todos tenemos que difundir de alguna manera esta enseñanza, que no es de nadie. La gnosis no pertenece a una religión, no pertenece a una institución, no pertenece a una escuela. La gnosis es la parte conscientiva, cognoscitiva, que mora dentro de cada ser humano, y esa la tiene que despertar, llámele como le llame, el yo soy o como quiera. Pero nosotros decimos que para decir yo soy, pues eso lo puede decir el Cristo, porque Él lo dijo, pero no lo puede decir cualquier persona, hay que estar preparado para eso. Es la única diferencia que tenemos con las personas que se agarran de esa doctrina del yo soy, que no tenemos nada en contra, pero pues sabemos que se necesita una preparación, para que solamente el Cristo es el que puede pronunciar esa palabra. Cuando la persona llega a un grado espiritual de conciencia, donde ya como Moisés, ¿no?, en el Sinaí, que está en una parte muy elevada, donde está ardiendo ese fuego, y hay que descalzarse, quitarse esas sandalias, todo eso terrenal, todo, y llegar puro ahí y decir yo soy el que soy. Allí es donde nosotros respetamos esa palabra a ese grado elevado de conciencia, a esas alturas. Porque acuérdense que todo lo que es el monte, las montañas, representan a la parte elevada del ser de cada uno de nosotros.
No es que Moisés haya subido la montaña así únicamente y se refiere físicamente a que lo haya hecho o no lo haya hecho, sino que cada uno debe de subir, escalar sus propias pirámides. Todo eso que nosotros vemos, todo ese arte antiguo está dentro de nosotros. Todas esas cabezas olmecas, cabezas de dioses, panteones, así debemos de quedarnos cuando estamos, convertirnos en un panteón, morir en sí mismo, morir en el yo para mí mismo, para que el ser renazca en nosotros y surjan todas esas fuerzas como dioses. Uno se debe de convertir en ese panteón, porque nosotros vivimos en este sarcófago. Ese es nuestro sarcófago. Eso es lo que nos decían los egipcios. Eso es lo que nosotros vemos cuando están haciéndole un ritual o una bendición y sale una paloma del sarcófago ahí acostado del féretro, y esa paloma pues es el espíritu. Y cómo van guiando a ese espíritu, los alimentos que necesita y todo, que obviamente lo alegorizan como si fueran cuestiones de aquí de la materia, pero va custodiado, va penetrando en aquellas profundidades. Esa es la ciencia egipcia de Osiris, que trajo Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot, y que él nos deja en la tabla de Esmeralda la alquimia real, no la mental, sino la alquimia real de todo lo que se tiene que transmutar, combinar lo de arriba con lo de abajo y hacer grandes fuerzas. Es decir, separar lo bueno de lo malo y lo malo con gran industria, o sea, pasar más allá del bien y del mal. Eso es cuando ya uno entra allí a esa gran sabiduría egipcia, y que todas las grandes culturas como Quetzalcóatl aquí en México, la serpiente emplumada, así ese fuego levantado con alas del espíritu, es una gran alquimia. Es un Quetzalcóatl, no fue una sola persona, era un ser que primero vino y era una doctrina quetzalcoatliana que se desarrolló en el pueblo maya, y ya ven a dónde llegó esas grandes civilizaciones, y hicieron lo que tenían que hacer y se retiraron. Y que desafortunadamente, como todo, cuando ya la gente dicen que Quetzalcóatl se fue rumbo al sol, en la barca rumbo al sol, es decir, cuando la gente ya deja la doctrina de Quetzalcóatl, se olvida, cae en la degeneración. Y eso fue lo que encontraron los españoles: sacrificios humanos, ya la magia negra dentro de ellos, canibalismo, muchas cosas que ya habían degenerado cuando los españoles. Y Quetzalcóatl se los advirtió, que los grandes vendrán hombres del otro lado, dijo, además vendrán hombres grandes y barbados, blancos y barbados, y los someterán, los esclavizarán. Y pues hay que llamar otra vez con todas las fuerzas de nuestro corazón a nuestro Quetzalcóatl, a esa serpiente emplumada que se dio allá en el Perú con Manco Cápac, Zaratustra, Krishna, Buda y todos aquellos grandes maestros iluminados, porque mucha gente confunde cuando uno dice que uno respeta las religiones, cuando dicen que un gnóstico respeta a todas las religiones y a todas las ve como perlas preciosas engarzadas en el hilo de la divinidad. No nos estamos refiriendo a los religiosos, estamos refiriendo a las religiones fundadas por maestros despiertos de ese nivel, a esos grandes fundadores de grandes culturas, no a los religiosos, que nuestro respeto también están a su nivel, no son los inferiores, sino simplemente que están enganchados en las creencias y no quieren salir de allí, y ya no es nuestro problema. Por eso no nos referimos.
lo respetamos en su manera de pensar, en su manera de ser como personas, pero la religión pues no es religión, es lo que menos tiene. Una persona estacionada en la creencia es la que menos religiosa es, porque si entendemos la religión como la unión consigo mismo, como el conocimiento consigo mismo, que esa es la verdadera religión, el religare, volver a ligar. Y si yo estoy estacionado en una creencia, no me conozco a mí mismo, como dice el venerable maestro Yeshua Ben Pandirá, maestro Jesús, en el Evangelio de Tomás, ¿no? Dice, eres la pobreza y estás en la pobreza. Cuando no te conoces a ti mismo, porque el conocimiento está fuera y dentro de sí mismo. Conócete a ti mismo. Esa es la verdadera religión, no los religiosos, y que otras personas que son ateas, que no creen en las religiones, empiezan a hablar mal de la religión sin hacer este discernimiento. ¿De qué es en sí una religión? Esas son creencias, y una creencia no es una religión. Le llaman religiosos porque se dicen religión fulana, religión sultana, perengana, mangana, y bueno, pues los religiosos. Pero una persona puede ser muy religiosa y no pertenecer a ninguna religión, como viceversa, como lo estamos comentando ahorita. Por esos motivos, una persona puede, según ella, está muy metida en su religión, pero si no se conoce a sí mismo, no es religioso, de nada le sirve. Entonces, eso es lo que queremos dejar claro en este tema, y no quitarles más el tiempo ya, ponernos a reflexionar, a profundizar, para que nuestra vida también nos se haga mecánica. Como alguien me decía, es que la vida es muy mecánica. No, mecánico eres tú y así es la vida. Profundiza y verás que la vida, la naturaleza y todo tiene mucho que mostrarnos, que el universo, o sea, todo es muy profundo. Así como profundo seas tú, así profunda será tu vida. Si tú vives una vida mecánica, siempre lo mismo, el trabajo, el horario, metido dentro del reloj, pues así va a ser. Se van los días, los meses, las semanas, los años, y se acabó. Es lo que pasa, ¿no? Y hay que desmecanizarnos, entrar en una vida profunda, reflexionar por qué nos pasa lo que nos pasa. Toda esa mayéutica de la que hablaba Sócrates, ¿no? Que se hacía preguntas de todo. ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué pienso como pienso? Y así sucesivamente. Bien, pues muchísimas gracias por su atención y por su tiempo, y que la luz del Cristo nos ilumine. Hasta la próxima.